Déjame ver si está grabando. Sí, bien, está grabando desde este momento. Vamos a ver entonces lo que se denomina escepticismo científico, que es un tema que, bueno, puede ser corto, puede ser largo, dependiendo de la participación que tengan ustedes. Ojalá que se alargue, porque es un tema que es bien complejo, tiene varias aristas, ¿no es cierto? Pero a mi modo de ver es una de las cosas más útiles que se pueden rescatar de la ciencia para la ciudadanía, pero esa es una opinión absolutamente personal, ¿ya? Yo por lo menos soy de la idea de que el conocimiento científico cuesta un montón adquirirlo, es muy fácil olvidarlo, es muy difícil aplicarlo, salvo que uno tenga, digamos, una disciplina y una fuerza de voluntad y una constancia bastante grande para aplicarlo como se debe, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, yo creo que el escepticismo científico es una cuestión que una vez que uno la cultiva, es fácil mantenerla toda la vida y es tremendamente útil para llevar una vida provechosa, ¿ya? Pero antes digamos, empezar a exponer algunos puntos, ¿no es cierto? Eh, yo, mira, les quiero definir un poco el concepto de escepticismo científico asociado a un par de problemas que yo creo que hay que ser presentes. Hay que tenerlos presentes, perdón. Se entiende que generalmente la gente de ciencia, tanto en su labor profesional como en el tema de lo que es la comunicación científica y la divulgación científica, espera que la gente busque la verdad de cómo el mundo es, ¿no es cierto? Ya sea que la busque en el conocimiento que está publicado o en el caso de los científicos profesionales que la busquen a través de sus investigaciones. Sin embargo, en el tema de la búsqueda de la verdad, hay dos tipos de trampas que normalmente nos alejan del conocimiento asertivo. Y los tipos de trampas, hay trampas que son psicológicas y hay trampas que son lógicas. Y una de las cosas que quiero discutir con ustedes son precisamente qué es el escepticismo y cuáles son las trampas psicológicas y lógicas que el escepticismo podría ayudarnos a controlar para tratar de ir en búsqueda del conocimiento que se aproxima más a cómo el mundo es. Es lo que se llama utilizar el conocimiento que es lo más verdadero posible, ¿ya? Sin caer en absolutismo, por supuesto. Entonces, yo quiero partir y yo les pediría, por favor, que esta parte sea bien conversada, porque esta parte es bien provechosa si se discute, ¿ya? Yo tengo algunos escritos, no míos, digamos, son de escritos de otros textos, que igual pueden ayudar a la lectura, pero esta parte prefiero que sea bien conversada, y ojalá que todos opinen, ¿ya? Y voy a partir con una pregunta bien simple. Si yo les menciono a ustedes el concepto de escepticismo, ¿no es cierto? ¿A qué les suena? Porque quiero ver qué entienden ustedes por escepticismo antes de empezar a aproximarnos al escepticismo particularmente científico, ya que es un tipo de escepticismo. Entonces le hago la pregunta abierta, ¿no es cierto? ¿Qué entienden ustedes o a qué les suena el concepto de escepticismo? Lo escucho, lo leo. No creer, dudar, dudar de la información, falta de confianza, no creer en algo, ¿no es cierto? Ya, ya ustedes aquí plantearon precisamente una de las dimensiones que tocan el escepticismo en general, ¿no es cierto? Que es el tema de no creer o desconfiar, ¿no es cierto?, de algo o de, podríamos incluso decir, de alguien, ¿ya? Entonces el tema de no creer a primera, ¿no es cierto?, es una cosa que precisamente tiene que ver con el escepticismo. Miren, les voy a mostrar una frase, para que ustedes vean que no están tan alejados del tema, ¿no es cierto? Es una frase bien bonita que, si no es cierto, no es de Carl Sagan, él sí la popularizó, ¿ya? Que dice, yo no quiero creer, yo quiero saber, ¿ok? Que yo se las mencioné en algún momento en otros contextos, ¿no es cierto? Pero ahora la vamos a volver a retomar, porque a mi juicio los mejores escritos del escepticismo los tiene Carl Sagan, ¿ya? De hecho, yo les voy a subir un par de documentos de él,
que a mi juicio explica muy, muy bien qué se entiende por escepticismo. Ya ustedes dijeron entonces el tema de no creer, y fíjense que la frase de Carl Sagan dice yo no quiero creer, pero acto seguido dice yo no quiero saber, ¿no es cierto? ¿Por qué? A ver, ¿ustedes consideran positivo ser escéptico o no? Así ahora. Ustedes ya intuirán que yo les voy a decir más adelante que sí, digamos, pero lo que quiero es su opinión honesta. ¿Ustedes consideran ahora que ser escéptico es negativo? Dado que ustedes entienden por escepticismo como no creer o desconfiar, ¿no es cierto? A tu parecer no, ¿no es cierto? Porque suena como feo a veces decir, oye, pero no creer, ¿cómo no vas a creer? ¿Cómo no vas a creer en la gente? ¿Cómo no vas a creer en nada? ¿No es cierto? Rafael dice es positivo siempre que uno busque responder esa duda. Ya, a Rafaela le da una connotación, ¿no es cierto?, de un poquito más constructiva, ¿no es cierto?, de que, claro, si la idea de no creer es para precisamente resolver las dudas, o sea, es un escepticismo constructivo, no es solo no creer y quedarse en no creer, sino que es no creer hasta resolver las dudas, le da una connotación positiva, ¿no es cierto? Perdón, aquí se me escapó un... Aquí Valeria dice, bueno, Nicolás, perdón, dice primero, depende del contexto, en ciencia, por ejemplo, es necesario, pero no sé si lo llevamos a otras dimensiones como lo social, lo existencial o algo así. Claro, y ahí como plantea Nicolás, ¿no es cierto? Parecería que el escepticismo puede ser positivo en ciencia, pero de hecho lo que plantea Nicolás es bien concreto, ¿no es cierto? Cuando uno dice debe ser escéptico, dice sí, pero ¿en la vida o en la ciencia? Pareciera que uno no puede vivir siendo escéptico, uno puede llevar una vida decente o constructiva, ¿no es cierto? Siendo escéptico, ¿no es cierto? Poniéndose un poco en el extremo, ¿cómo uno va a dudar de todo? O sea, en algún momento uno tiene que llegar a confiar en la gente porque uno trabaja con ella, ¿no es cierto? En los medios de comunicación porque, bueno, si no, ¿qué hago? ¿Cómo informo? ¿No es cierto? Hay varias, digamos, argumentos para defender el tema de que hay que creer a veces, ¿no es cierto? Valeria dice que yo creo que es positivo debido a toda la información que corre en estos tiempos. Claro, y ahí está el argumento un poco que es el contrario, ¿no es cierto? Decir, ya, pero si uno se pone a creer en todo, mira lo que está pasando hoy en día, pues la cantidad de información falsa que circula, ¿no es cierto? De cómo a veces, incluso fíjense que han habido gente que ha sido víctima de esa información falsa. Han ajusticiado, han funado, incluso han metido preso a personas por información falsa que circula, sobre todo en las redes sociales. Entonces ahí tienen ustedes las dos caras de la moneda, o sea, es como que cuesta pensar que uno tiene que ser escéptico en la vida, ¿no es cierto? Por el tema de que hay que lidiar con gente y hay que lidiar con sociedades y uno tiene que hasta cierta parte confiar, ¿no es cierto? Y pareciera que el escepticismo nos llama a desconfiar. Pero por otro lado está este tema de la autodefensa, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿y cómo me defiendo de la falsedad, de los fraudes? Por toda esta información que circula hoy en día, como mencioné. Ya, se fijan entonces, el término de lo que se entiende por escepticismo, número uno es controversial, estamos claros que está el concepto de duda, ¿no es cierto? El concepto de desconfianza. Estamos claros que a uno le podría dar una connotación positiva o negativa, ¿no es cierto? Pero también hay que entender que lo que vamos a trabajar en este curso, ¿no es cierto?, que es el concepto de escepticismo con apellido científico, o sea, no es cualquier tipo de escepticismo. ¿Está la duda presente? Sí. ¿Está la desconfianza presente? Sí, pero no está solo eso, ¿ok? No está solo la duda, no está solo la desconfianza, ¿ok? Y ahí viene un cuento, ¿no es cierto? Miren, les voy a hacer otra pregunta. Supongan que ustedes dicen, que normalmente me pasa con el público de gente que estudia carreras del área científica, ¿no es cierto? Supongo que yo le digo a usted, y no creo que esté muy alejado de la realidad, de que ustedes dicen yo soy escéptico, ¿no es cierto? Eh, pero yo le hago la pregunta, si ustedes dudan o son desconfiados de lo que escuchan, de lo que leen, de las afirmaciones que llegan a sus oídos, ¿no es cierto? ¿Ustedes, hay alguna forma de volverlos crédulos o de quitarle la desconfianza inherente que podrían llegar a tener ustedes? Porque la gente que trabaja en ciencia tiende a ser escéptico.
tiende a hacerlo, sí, naturalmente. Pero la pregunta es, ¿y hay algo que les quitaría a ustedes la duda de encima? ¿Algo que les aplaque, que les disminuya el escepticismo? El Joaquín dice la evidencia, ¿ok? La evidencia como la entendemos en el curso, porque acuérdense que en el curso nosotros entendemos evidencia como dato a favor o en contra de una idea. Perdón, se me pasaron un par de chat, déjeme leer. Tamara dice también datos, pruebas, evidencias. Ustedes tienen una cabeza científica, ¿no es cierto?, por los años que llevan en la universidad, aunque yo soy un convencido que el caso es al revés. Uno normalmente, es una idea mía, no me equivoco, pero yo creo que normalmente uno ya nace con una mentalidad media escéptica y el efecto es que uno termina estudiando ciencia por eso. No creo que la academia los vuelva escépticos, honestamente. Pero bueno, una idea mía. Aquí dice, bueno, Tamara dice datos, pruebas, evidencia, o sea, coincide con lo que decía Joaco. Rafaela dice, habría que desmentir el hecho en base a evidencia constante, o sea, nuevamente surge la palabra evidencia. Nicolás habla de los estudios, ¿no es cierto? Claro, podríamos decir los estudios que aportan evidencia, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen en su cabeza muy metido el tema de las evidencias, ¿ok? Ya le agradezco su respuesta porque ahora voy a poder orientar un poco más este curso, pero miren, ya, ustedes me dieron la típica respuesta, ¿no es cierto?, que da gente que tiene una mentalidad escéptica científica, ¿ya? Y la respuesta es más o menos monolítica, ¿ya? Usted y yo, me incluyo, ¿no es cierto?, somos bien fome desde ese punto de vista, como que opinamos casi todo igual, ¿ya? Sin embargo, yo aquí les hago la siguiente pregunta, miren, porque es fácil decir, yo dudo, y aplaco mi duda en base a la evidencia. Eso ya es fácil decirlo para la gente que estudia ciencia, ¿no es cierto? Pero yo les hago la pregunta, ¿qué peligros hay de no aplacar el escepticismo de forma correcta? Porque miren, déjenme ver, voy a tomar un caso, miren. Los voy a poner a prueba, miren, denme un segundo, los voy a poner a prueba. Dejen saltarme una diapo, ya voy a volver a ella, ¿no es cierto? Pero déjenme saltar una diapo. Ustedes saben que a mí me gusta ir en contra de la opinión que tienen ustedes, solamente va a hacerlos pensar. Yo de antemano les digo que opino casi igual que usted, ya, pero solamente va a hacerlos pensar. Mire, aquí hay una afirmación de un tipo que es muy famoso, bueno, ya murió ya, pero es un tipo que fue muy famoso, ¿no es cierto? Él era sociólogo, si mal no recuerdo, y él tenía esta frase. Él dice, mira, la verdad absoluta no existe, sino que existen interpretaciones múltiples de los hechos. El poder crea la verdad. Es decir, ante un hecho, cada individuo crea su interpretación del mismo, es decir, su verdad. Sin embargo, es el poder el que dispone de los medios para imponer su interpretación a los demás. Tratando de defender a este tipo, ¿no es cierto? Y también a la vez tratando de aclarar lo que quiere decir, ¿no es cierto? Porque creo entender lo que he leído hartas cosas de este tipo. Este tipo dice, mira, te compro esto de la evidencia, ya, hay datos a favor y en contra, pero ustedes interpretan los datos. Es decir, supongamos que yo le digo lo siguiente, ya, tomemos el caso, no, que esto es una tarea parcial, iba a hablar del COVID, pero no, como todavía no me entregan la tarea del COVID, ¿no es cierto?, vamos a cambiar de tema. A ver, supongamos un tema controversial, que lo menciono yo más adelante en estas diapos, ¿ya? Supongamos el tema controversial de la delincuencia, ¿ok? Entonces, supongamos que hay personas que les dicen a ustedes, mira, hoy en día la delincuencia está desatada, y hay otra persona que opina distinto y dice que hoy en día vivimos en los tiempos más pacíficos de la historia y que la delincuencia es muy baja. De acuerdo a esta persona, ¿no es cierto? Dicen, bueno, ustedes van a ir en busca de evidencias para, digamos, contrastar positivo o negativamente esas dos afirmaciones. Entonces yo voy, ¿no es cierto?, salgo a la calle, ¿no es cierto? Voy a buscar datos y supongamos que encuentro los siguientes datos. Voy a la calle, ¿no es cierto? Y encuentro que hoy, jueves, ¿no es cierto? Hubieron 5 asaltos a hogares en mi ciudad. ¿Ok? Entonces, tratando de defender a Foucault, ¿no es cierto? Les diría, mira,
El que cree que la delincuencia está baja va a decir, mira, qué pocos asaltos. El que cree que la delincuencia es alta va a decir, mira, 5 asaltos, esta delincuencia está desatada. O sea, cada quien va a leer esos 5 asaltos a su pinta y le va a dar su interpretación. ¿Ok? En el fondo, ¿qué es lo que plantea? Que no existe la evidencia pura. O sea, la evidencia que nos diga de forma completamente objetiva si una afirmación es cierta o falsa. Cada quien lee la evidencia desde sus propias interpretaciones del mundo. Y si yo interpreto el mundo como un mundo violento, voy a ver en ese 5 un número elevado. Si yo interpreto el mundo como un mundo pacífico, voy a ver en ese 5 un número bajo. Por lo tanto, esto de la evidencia no nos sirve para aplacar un escepticismo constructivo. Digamos. Todo es relativo. Ahora, el por qué toma la palabra poder acá. Dice, bueno, pero supongamos que el que cree que vivimos en un mundo pacífico y que ve en el 5 un número bajo, ¿no es cierto? Esa persona termina siendo presidente. ¿Ok? Y por lo tanto tiene el poder y por lo tanto controla muchas cosas, ¿no es cierto? Políticas, controla parte de fondos de financiamiento de medios de comunicación y por lo tanto va a empezar a divulgar que ese 5, ¿no es cierto?, es un número bajo, va a hacer políticas para divulgar lo pacífico que es Chile, ¿no es cierto?, y por lo tanto se va a terminar imponiendo la idea de que Chile o la ciudad, lo que sea, ¿no es cierto?, es pacífico, por cuanto la persona que tiene el poder terminó, digamos, convenciendo al resto de su idea. Y en el fondo la evidencia terminó siendo una propaganda. Esa es más o menos la postura que él tiene, el tema de la verdad y la evidencia. O sea, no desconoce la evidencia, no desconoce que la gente busca la evidencia como ustedes, ¿no es cierto?, para aplacar su escepticismo, pero bueno, pero finalmente esto es una interpretación subjetiva. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Están procesándolo? Ya lo vamos viendo. Bueno, aquí dice, ya Nicolás dice, de acuerdo, pero en estos casos yo tendería a comparar para obtener mejores conclusiones, ¿no es cierto? Ok, vamos a tocar ese concepto, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, yo no me quedo con el dato aislado, tiene que ser un dato comparado con algo, que eso es súper científico. A la gente que trabajamos en ciencia, el tema del grupo control es algo como obvio, ¿no es cierto? Pero fuera de la ciencia, piénsenlo, fuera de la ciencia eso no es tan obvio, ¿ya? Decir que un dato aislado no dice nada. Rafael dice, claro, pero creo que eso es una interpretación más parcial o incluso personal. Para ser más imparcial y basado en evidencia, habría que ver los números de la estadística de la violencia versus la no violencia. Creo que para hacer ese tipo de afirmación hay que ser un poco más objetivo y menos subjetivo. Claro, ahí Rafael un poco extiende lo mismo que veníamos discutiendo, ¿no es cierto? Que el dato aislado no sirve, hay que ver tendencias, comparaciones, ¿no es cierto? Porque el dato por sí solo no debiera ser una herramienta, digamos, tan definitiva o objetiva como para aplacar un escepticismo en torno a una afirmación u otra, ¿no es cierto? El tema de la comparación. En un determinado tiempo, aquí dice Valerio, ¿no es cierto? Claro, no, si yo me baso en un dato actual, ¿no es cierto?, de hoy, qué pasa en el pasado, qué va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? Hay afirmaciones que a lo mejor son válidas solamente un día y no en otro. Entonces los datos solos, las evidencias solas, ¿no es cierto?, no funcionan, ¿ok? Y ahí viene un cuento, ¿no es cierto?, de que esto que estamos discutiendo, que es súper experimental, la gente que ha trabajado en ciencias experimentales, es decir, las que controla variables, ¿no es cierto?, estas respuestas que dan ustedes les surgen naturalmente, ¿no es cierto? El tema de que tiene que haber un grupo control. Y fíjense que detrás del tema del grupo control hay un escepticismo, y ese es parte del escepticismo científico, ¿ok? Quiere decir que la evidencia tiene que ser completa, es decir, debe ponerse en todos los casos, en todas las posibilidades e ir descartando, ¿ok? Yo no me puedo quedar solamente con la interpretación de un dato, yo tengo que ir a contrastar el dato con otros grupos que me descarte variables que podrían estar generando ruido en la señal, ¿no es cierto? Me podría estar generando falsos positivos o negativos,
y yo tengo que evaluar ese riesgo, ¿no es cierto? Hay toda una cuestión experimental y detrás de eso hay un principio escéptico. Ya es decir, mira, sabes que yo aplaco mi escepticismo, pero con buena evidencia, con observación y mediciones bien hechas, que descarten estas posibles subjetividades, ¿no es cierto? Estamos claros con eso, ¿sí? Con ustedes, ¿no es cierto? Esta cuestión surge naturalmente. Ok, súper. Déjame tratar de ponerlo a prueba, porque cada vez que pasa el tiempo me es más difícil ponerlo a prueba, porque ustedes piensan demasiado parecido a mí. A ver, déjenme saltar este gráfico, ya voy a volver a ver, ¿no es cierto? Miren, supongamos que estamos discutiendo el tema de la violencia, ¿no es cierto? Y aquí están todas las posibles interpretaciones de las causas de la violencia, ¿ok? Y aquí está toda la gente con toda la opinología social. Hay gente que cree que la violencia, ¿no es cierto?, es culpa del capitalismo, que es culpa de los celulares, del consumo de drogas, de que consumimos alimentos contaminados y eso nos vuelve locos, ¿no es cierto? Hay gente que piensa que el consumo de carne nos vuelve violentos, ¿ok? Otra gente le echa la culpa al patriarcado, ¿no es cierto? Hay varios conceptos que uno podría pensar ahí. Y ustedes van a ir a buscar evidencia. Pero fíjense que dentro de la misma ciencia, a veces pasa que existiendo evidencia, incluso con grupos control, ¿ok? Las conclusiones no son iguales. Incluso tienden a ser contradictorias, ¿ya? Y ahí viene el tema, ¿no es cierto?, de que estamos claros y estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, que hay que buscar evidencias. Estamos de acuerdo que hay que buscar evidencias comparativas, no evidencias aisladas. Estamos claros que la estadística ayuda mucho, los grupos de control ayudan mucho, ¿no es cierto? Pero así y todo, ¿no es cierto?, igual hay algunas trampas que las vamos a ir tratando acá, ¿no es cierto?, que son trampas tanto lógicas como psicológicas, ¿ok? Y para tocar el tema de las trampas lógicas o psicológicas, ¿no es cierto?, vamos a analizar casos, vamos a analizar el caso de la violencia, el caso de la pobreza, vamos a analizar casos ya de ciencias naturales, porque a veces ustedes, digamos, me critican que tiendo a tocar casi puros casos de ciencias sociales, siendo que estamos en un contexto de química, ¿no es cierto?, que tienen razón. Entonces vamos a ir tocando cada una de estas posibles trampas. Mira. Ya, supongamos que yo soy defensor de una de estas ideas, ¿ok? Supongamos que yo soy defensor que la violencia se debe al consumo de drogas, ¿ok? De hecho, personalmente lo creo, honestamente. Yo creo que gran parte de la violencia se debe al consumo de drogas, ¿ya? Y yo supongamos que les presento evidencia y les digo, mira, ¿saben qué? No estoy hablando solamente de que hay violencia, de que hay un número de asaltos, crímenes, lo que ustedes quieran, sino que además les estoy aportando la siguiente evidencia. Supongamos que se las presento y les digo, miren, el 90% de los actos violentos registrados se hicieron bajo el consumo del alcohol o de drogas alucinógenas. Y les estoy entregando una estadística, es decir, les estoy entregando una estadística de los últimos 10 años. ¿Ok? E implica que el 90% de los actos violentos se realizan, ¿no es cierto?, bajo el consumo de drogas, particularmente alcohol y drogas alucinógenas. Al menos ese dato yo sé que es cierto para la violencia familiar. ¿Ok? ¿Los convenzo? ¿Hay alguien que crea que la violencia se debe a otro factor que no sea las drogas? Por ejemplo, uno de los que están aquí en la diapo, u otro que no esté y que ustedes lo estén considerando. ¿Por qué se la juegan ustedes? ¿Cuáles son las causas de la violencia? ¿Ok? Yo me la juego por las drogas. ¿Qué piensan ustedes? Depende de qué droga. No, por eso yo me centré, yo fui bien concreto. Alcohol y drogas alucinógenas. ¿Ya? Ahora, para hacerlo más simple, yo les podría decir ya, el alcohol. ¿Okay? El alcohol es el causante de la mayoría de los actos violentos. Mi fundamento es que, bueno, Chile es una sociedad muy alcohólica, ¿no es cierto? Eso ya estábamos demostrado. Y, supongamos, el 90% de los actos violentos se registraron bajo la influencia del alcohol. Aquí vamos a ver, están surgiendo ideas bien interesantes, ¿no es cierto? Ya miren, aquí empiezan aquí se está dando lo que yo esperaba que se dé. Voy a empezar a leer.
Ya, aquí Tamara, ¿no es cierto? Bueno, perdón, vamos a partir aquí. Valeria dice, tenemos que ver el contexto general, social, biológico, genético. Ya fíjense, Valeria propone otras variables, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no me creyeron el dato del alcohol? Supongo que yo les presento esos papers. 90% de los actos violentos se ejecutaron bajo la influencia del alcohol. Supongamos que yo le entrego eso. Y Valeria me dice, pero hay que considerar, ¿no es cierto?, el contexto general, social, biológico, genético. Ok, pero fíjense cómo voy a actuar yo. No estoy actuando honestamente, estoy haciendo un juego con usted. Pero yo le digo, pero ¿por qué no me crees? ¿Por qué no me crees, Valeria? ¿Por qué me saltas con otras variables? Te estoy entregando la evidencia del alcohol. Créeme. ¿Qué me respondería, Valeria? Aquí Tamara sale con otra variable, dice, puede ser comportamiento aprendido en la familia. Y yo le diría, pero ¿por qué me salen con el comportamiento familiar si 90% fue bajo la influencia del alcohol? ¿Por qué apelan a otra variable? ¿Por qué se niegan a la realidad? Yo tendría esa actitud, ¿no es cierto? Joaco dice, pero tenemos que ver qué tipo de acto violento. Entonces yo le diría a Joaco, pero ¿por qué me cambias el tema? Si es violencia, es violencia. Lo importante es que, independiente del acto, el alcohol es la causa, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué es la causa? No qué tipo, ¿no es cierto? Aquí Rafaela dice, es que quizás la droga y el alcohol fomenten esa violencia, pero muchas personas son violentas de personalidad desde un principio. Ya, Rafaela, por ejemplo, me dice, ya, mira, te compro lo del alcohol, ¿no es cierto? Pero el alcohol a lo mejor es como por así decirlo, es la chispa de una pólvora que ya traía de antes. Sí interprete bien lo que decía Rafael, ¿no es cierto? Y esa pólvora que traía de antes, ¿no es cierto? Es un tema de la personalidad que traía de antes. O sea, eh, por ejemplo, si voy tratando de interpretar lo que dice Rafael, ¿no es cierto? Si una persona no tiene esos rasgos de personalidad de antes, aunque esté ebrio hasta las patas, no va a ser violento. Ya esa sería una posibilidad, ¿no es cierto? Claro, sea por razones de vida, personal o razones biológicas, ¿no es cierto? Hay ciertos rasgos de personalidad que el alcohol gatilla una respuesta violenta. ¿Ok? Es como una reacción química, ¿no es cierto? A más B dan 2C, A el alcohol, B la personalidad, C el acto violento. Entonces, ¿quién genera la violencia? El alcohol, no solo el alcohol, tiene que ver con personalidad. A lo cual yo te diría, ok, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Por qué dudan de mí? Si ustedes mismos me dijeron que con evidencia estadística yo los convencía, les acabo de aportar una evidencia estadística, y ustedes en vez de decirme sí, gracias, me salieron con peros. ¿Se fijan que el juego que estoy tratando de hacer con ustedes es decir, ¿por qué ustedes me validan el juego del escepticismo y la evidencia si les estoy mostrando evidencia y ustedes no actúan de acuerdo a cómo declararon? ¿Ok? Juaco dice, es que por ejemplo yo bajo el efecto del alcohol no soy violento, y varios de los que conozco tampoco. Ok, pero lo cual yo te respondería, pero mira Juaco, pero tú eres ese 10%. Porque el 90%, disculpen que sea majadero, de los actos violentos sí se ejecutan bajo, digamos, la influencia del alcohol. Hay uno que ha dato escapado, que puede ser tú uno de ellos, ¿no es cierto? Pero eso no invalida mi evidencia, la cual estadísticamente es contundente, les diría yo, ¿ya? Y varios de los que conozco tampoco. A lo cual yo te diría, Joaco, mira, Joaco, parece que tu círculo social es bien especial porque el 90%, insisto, ¿no es cierto? Claro, me salió como piñera, chute ya, no lo voy a decir así. El 90%, ¿no es cierto?, de los que cometen actos violentos lo hacen bajo la influencia del alcohol, y puede, Joaco, que tú tengas unos amigos muy especiales, muy escapados de la norma, ¿no es cierto? Eh, Ya no voy a decir más como piñera. Valeria dice, porque el alcohol y la droga psicodélica influyen de forma diferente en distintos contextos. Entonces, fíjense lo que yo les estoy planteando. Ustedes mismos, fíjense, están actuando de una forma, la cual, les anticipo de antemano, es positiva, ¿ya? Pero lo que voy yo es que solo la evidencia, incluso estadística, no es suficiente para entender la complejidad del escepticismo científico. Ustedes están actuando de forma escépticamente científica, ¿ok? Pero lo que estoy tratando de develar con ustedes en este juego es que se den cuenta que el escepticismo científico se aplaca no solo con evidencia, y ustedes mismos, ¿no es cierto?, están actuando de acuerdo a ello, porque ustedes no se conformaron solo con evidencias.
incluso estadística, ¿ya? Porque incluso dentro de la misma análisis de evidencia hay trampas lógicas, ¿ok? Y esas trampas lógicas las vamos a ir viendo, ¿ok? Incluso con evidencias, uno puede cometer errores a los cuales el escepticismo científico debe protegerse, ¿ok? Y ustedes lo tienen intuitivamente en sus cabezas, pero vamos a tratar de formalizar esto, ¿ok? Vamos a tratar de formalizarlo. No sé si tienen alguna pregunta, duda hasta acá, porque tengo algunos ejemplos, y esta clase es bien larga, no la vamos a terminar hoy. Tengo varios ejemplos, pero no sé si me entienden a lo que voy, ya que le estoy tratando de hacer ver que en sus cabezas, intuitivamente, ustedes mismos se dan cuenta que la evidencia, aunque sea estadística, no es suficiente. ¿Ok? Ustedes mismos dijeron, bueno, por ejemplo, doy una pista, ¿no es cierto? Que es un poco lo que planteaba Rafaela, ¿no es cierto? Ustedes mismos se dan cuenta que a veces la evidencia por sí sola puede ocultar cuestiones más profundas. Y a lo mejor el alcohol es algo casual, ¿ok? O algo detonante de algo más profundo. Y si uno se queda solo con la evidencia, ahí uno puede cometer errores, ¿no es cierto? Puede cometer errores. Vamos a un ejemplo. Mientras usted denle vuelta, plantéenme preguntas, ¿no es cierto? Nosotros dijimos, mientras ustedes me plantean alguna duda o consulta, ¿no es cierto? Dijimos un poco lo que aparece, lo que aparezca acá, en esta diapo, perdón. En esta diapo, ¿no es cierto? Que lo que entiende la ciencia por verdad, ¿no es cierto? Al menos las ciencias naturales, ¿eh? Yo sé que esto en ciencias sociales todavía un poco debatible. Lo que entiende la ciencia por verdad, ¿no es cierto? Es la correspondencia que hay en nuestras ideas y el mundo. O sea, si yo creo algo del mundo, lo comparo a cómo el mundo realmente es, y si coinciden ambos, ¿no es cierto? Si se corresponden, pues bien, mi idea tiende a ser verdadera o parcialmente verdadera, ¿ok? O sea, es decir, si yo creo que la violencia se debe al consumo de alcohol, y en la realidad es el alcohol el que genera esto, ¿no es cierto?, con todas las complejidades del proceso, quiere decir que mi idea es cierta. Pero si yo creo que la violencia la genera el alcohol, y en realidad el alcohol refleja una cuestión que es mucho más profunda, que son, por ejemplo, rasgos de personalidad, los cuales por coincidencia se manifiestan como un elevado consumo de alcohol, pero es la personalidad en última instancia la que lleva a ser violento, ¿no es cierto? Pues bien, ahí mi idea sería falsa. Entonces, cuando digo que la verdad se refiere a la correspondencia entre idea y realidad, fíjense, yo no estoy hablando de evidencia aquí en este caso. Si mi idea se corresponde como el mundo es cierta, si no es falsa, ¿no es cierto? Y de ese punto de vista, las evidencias es cómo yo me entero cómo el mundo es. Y ese es otro problema. Cuando vimos el tema de la verdad lo explicamos digamos, bien extensamente, pero si tienen dudas lo podemos tocar. Y en el meollo de este asunto, ¿no es cierto?, hay muchas trampas lógicas y trampas psicológicas que las vamos a ir viendo. Voy a irme a una diapo, espérense, en función de lo que ustedes me están planteando. Miren, Foucault, ¿no es cierto?, decía que la verdad tiene que ver con el poder, ¿no es cierto? Y los que profesamos las ciencias naturales decimos que la verdad no tiene nada que ver con el poder, es decir, tiene que ver con cómo el mundo es. Yo el ejemplo que di cuando hablamos del tema de la verdad, yo les dije, miren, yo creo, hasta el momento lo sigo creyendo, yo creo que en Enceladus, ¿no es cierto?, que es un satélite de Saturno, si mal no recuerdo, existe vida, ¿ok? Y el hecho que mi idea sea verdadera o falsa depende exclusivamente de Enceladus, o Enceladus creo que se pronuncia. Depende si ahí existe vida o no. No depende del poder, no depende de quién es presidente, no depende de quién es el partido político de turno, no depende de nada de eso. Depende exclusivamente de si existe vida o no en ese satélite. Nada más. Entonces la verdad no tiene que ver con el poder. Lo que sí uno podría estar de acuerdo con Foucault, ¿no es cierto?, es que lo que la gente cree como verdadero sí tiene que ver con el poder. ¿Ok? Es decir, si alguien controla astutamente los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, puede hacerle creer a la gente que algo es verdadero. Y ahí hay un tema, que ustedes lo mencionaron, ¿no es cierto?, que es, bueno, ¿y cómo me protejo yo de que me controlen? Porque precisamente, y lo dice Carl Sagan en su escrito, el escepticismo, una de sus principales funciones es defenderme del abuso de poder.
Y si alguien tiene abuso de poder porque controla los medios de comunicación, por Dios que hay que ser muy escéptico ante eso, ¿ok? Para que no nos vendan falsedades por verdades, ¿ya? Voy a tocar un caso, ya me voy a ir al tema de la Tierra esférica y todo el cuento. Miren, voy a tocar este caso, a ver, déjenme ver si se extiende esta diapo, y aquí nuevamente los voy a interpelar, ¿ya? Ah, se ve cortado, no sé qué pasa. Espera, tengo un problema que esta cosa se pegó. A ver, deme un segundo que se pegó esta cosa. Ahí sí. Ya, ahora sí. Bien, aquí tienen ustedes, dejen que se extienda bien esta diapo. Ya, aquí tiene usted una persona que afirma, ¿no es cierto?, que en este mundo hay cada vez más pobreza. ¿Ok? A lo cual ustedes pueden eh, coincidir con esa afirmación o no compartirla. ¿Ok? ¿Qué piensan? Fíjense, ¿qué piensan ustedes? ¿Piensan ustedes que esa afirmación es cierta o falsa? Necesito una respuesta. Y a Rafael le dicen, no, no hay cada vez más pobreza, sino que hay cada vez peor distribución de la riqueza. ¿Ok? Paco dice que está de acuerdo, él sí cree que hay cada vez más pobreza. Rafaela, si entendí bien, Rafaela no cree que hay más pobreza, cree que hay peor distribución de la riqueza, pero no hay más pobres. No sé si te interpreté bien, Rafael. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién opina a favor o en contra? Paco ya dijo, de acuerdo. ¿Ok? No, Rafaela dice, sí hay más pobres, pero no porque haya menos riqueza. Ok, ya esa es otra pregunta, ¿cierto? Si la pregunta es, ¿hay más riqueza en el mundo, no es cierto? O sea, perdón, si la afirmación es en este mundo hay cada vez más riqueza, lo cual no implica necesariamente que hay menos pobreza, porque si está mal repartida, no necesariamente va a bajar la pobreza, ¿no es cierto? Respecto a esta afirmación, Rafael también está de acuerdo. Entonces dice, en este mundo sí hay cada vez más pobreza, independiente que en este mundo hay más riqueza. ¿Ok? Pero uno podría decir, hay más riqueza, pero los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Una cosa así. Valeria dice, o sea aquí. A ver, aquí dice, ya, Valeria, a ver, lo planteo de otra forma. Dice, retiraste lo dicho. Bueno, primero Valeria dijo, no hay más pobreza, hay más humanos para menos recursos naturales. O sea, retiro lo dicho. Sí hay más pobreza, eso dice Valeria. ¿Ya? Claro, mira, hablemos de la pobreza tanto en números absolutos como en números relativos, ¿ya? Porque alguien podría decir, miren, yo creo que hay más pobreza, pero en el sentido que hay más seres humanos pobres, pero porque hay más gente que antes. Pero porcentualmente siguen siendo los mismos, podría decir. Se sigue siendo el 10% de pobres, ¿no es cierto? Pero como antes eran 4.000 millones y ahora son 7.000 millones, entonces hay más número de pobres. Pero porcentualmente es lo mismo, que podría pensarlo así, ¿no es cierto? Que tengo entendido que, Valeria, no es eso lo que quería decir, ¿no es cierto? O sea, tú dices que sí hay más pobreza, independiente porque hay más humanos, hay más pobreza. Ok, ok, ya. Miren, voy a ir desarrollando este ejemplo porque voy a ir mostrándoles las trampas lógicas de esto, ¿ya? Las trampas lógicas de esto, porque las trampas lógicas no tienen que ver con si esta afirmación es cierta o falsa, eso no es lo importante, ¿ya? Lo que yo quiero trabajar con ustedes, por favor, no se centren en si esa afirmación es cierta o falsa, céntrense en los errores que uno podría cometer a la hora de evaluar si esa afirmación es cierta o falsa. No sé si me explico, ¿ya? Yo les voy a mostrar unos datos, ¿ya? Pero lo importante de los datos no es si corrobora o refuta esta afirmación, es cómo yo trato la información para concluir. Ese es el punto que vamos a ver ahora. Miren,
Les voy a mostrar un dato. A ver, aquí me preguntó una pregunta. Y aquí Nicolás dice que tiene un problema de interpretación, porque podría ser que hay gente más pobre o más gente pobre. Claro, también podría ser otra forma de verlo. Hace que tú dices, mira, en realidad el número de pobres es el mismo, supongamos, o el porcentaje de pobres es el mismo, pero ese porcentaje de pobres es más pobre que antes. Uno podría pensarlo así, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, antes, con el sueldo que ganaban podían alimentarse y ahora esos mismos pobres no pueden alimentarse. El porcentaje puede que el número diga que es el mismo, pero no es así, ¿no es cierto? O sea, hay varias formas de verlo. Y quiero que entiendan, y es bueno que surjan estas reflexiones, porque reflejan la complejidad de analizar evidencia. No es fácil analizar evidencia, miren. Vámonos a un caso. Y aquí solamente, yo siempre hago una cuestión que a veces cae mala, pero ojalá que me la entiendan. Voy a tratar de generarles el conflicto cognitivo, o sea, dejarlos dudando. ¿Ya? Mira, aquí tienen un dato. Nuestro mundo en datos. De hecho, esta página se la he recomendado desde el principio del curso, acuérdense. Este gráfico, déjenme que se extienda primero todo este gráfico porque aquí se ve cortado. Ahí está. Este gráfico muestra, ¿no es cierto?, en el eje Y, número de personas, ¿no es cierto? En el eje X, años, va desde 1820 al 2015, que es el último dato que tiene esta página en esta variable. En verde muestra el número de personas que no está viviendo en extrema pobreza, y en rojo muestra el número de personas que está viviendo en extrema pobreza, entendiendo que somos 7.000 millones de seres humanos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la suma de todo eso da más o menos 7.000, pero de esos 7.000, ¿no es cierto?, uno puede ver que más o menos 1.000 millones de gente en extrema pobreza vivía el año 1820, ahora ese número de gente es un poco más bajo, o sea, en vez de ser 1.000 millones son, no sé, pongamos al ojo, 700 millones. ¿Ya? Por el otro lado, la gente que no vivía en extrema pobreza, ¿no es cierto?, representa ese trozo verde del gráfico, ¿no es cierto?, el cual en 1820, como éramos menos personas, ese trozo verde reflejaba con suerte menos de 100 millones de personas, ¿no es cierto? Y hoy en día ese trozo verde refleja casi 6.000 millones de personas que no viven en extrema pobreza. ¿Ok? Ese es el dato. Ahora, fíjese, quiero que hagan una cuestión que quizás va a ir contra su naturaleza científica. Quiero que reaccionen de sus sentimientos respecto a esta evidencia que les estoy entregando. O sea, no quiero que reaccionen científicamente, quiero que reaccionen, o sea, bueno, voy a hacer algo que yo sé que no la van a poder hacer, pero imagínense que yo no soy el profe, que ustedes no tienen ni un respeto. Soy un amigo de usted y lo que le acabo de mostrar los indignó. Y ustedes me van a responder así de guata. Así que tienen sus 5 minutos de confianza para decirme lo que quieran, salvo garabato. Yo les digo, ustedes están equivocados. Mira, y le refriego este papel en su cara. Denle, defiéndanse. Imagínense que esto esté en una discusión acalorada cuya violencia está extremada por el consumo de alcohol. O sea, ustedes están pero desatados. ¿Qué harían? Responden. No se atreven. No se guarden las emociones, dale. Si necesito su reacción emocional, honestamente. La mayoría de la gente, Valeria, quizás no es tu caso, pero la mayoría de la gente, cuando tú le demuestras que está equivocada, no les gusta. De hecho, lo que estoy haciendo ahora, no les recomiendo que lo hagan en una reunión social, porque yo he cometido ese error. Después uno termina hablando solo y queda como la oveja negra de la reunión. Y aquí tienen una respuesta, ya, Rafa, se me fue, perdón.
Dudo que hayan visto caso a caso para ver la realidad que vive la familia, por lo que no es necesariamente representativo. Bien, ahí tienen usted una respuesta. No sé si llamarla emocional, Rafaela, porque obviamente no interpreto tu emoción en este momento, ¿no es cierto? Pero ahí tiene usted una respuesta a esto, de decir, miren, saben que está bonito el dato en el fondo, pero eso no te da la realidad de la familia. ¿Ok? Bien, ahí tenemos una. Valeria dice, habría que ver cuál es el estándar de pobreza que tiene esa página, porque claro, aquí dice pobreza, pero ¿qué entienden por pobreza? ¿No es cierto? Súper, ¿no es cierto? Yo le voy a ir aportando más datos, pero quiero su reacción emocional. ¿Ya? Pero aquí viene una reacción de, por un lado, ¿no es cierto? Lo que hace Rafaela es apelar a un realismo particular, de decir ese dato en el fondo, un dato abstracto, no te dice cómo vive la familia realmente, por lo tanto relativizan el dato, ¿no es cierto? Y lo que dice Valeria es un poco lo mismo, pero asociado a otra dimensión, ¿no es cierto? De decir, mira, bueno, pero ¿qué entiendes por pobreza? Porque a lo mejor esta persona que hizo este gráfico, o las personas que hicieron este gráfico, ahí dice la fuente, el Banco Mundial, ¿no es cierto? Estas personas se pusieron un estándar de pobreza en la cual, si lo analizamos, ¿no es cierto?, es ridículamente laxo. Podría ser, ¿no es cierto? Ninguna otra reacción, no lo puedo creer, porque la mayoría de ustedes decían que creían que éramos más pobres, pero no he escuchado más reacciones, solo dos. Me faltan emociones, no puedo creer que el público de ciencia sea tan poco sensible. Vale. ¿Qué podrían decir? ¿Qué podrías decir, Joaco? No te guarden nada. Voy a silenciar tanto que está ahí. Ya. Joaco, te escuchamos, te leemos. ¿Qué podrías decir? ¿Nada? Ah, que dice que la gente está ganando más. O sea, tú si entendí bien, ¿no es cierto? Ah, ya. Paco dice, mira, que hay gente que, lo que muestra este gráfico en el fondo, ya, ok. Que un poco parecido a lo que planteaba, si no me equivoco, Valerio, ¿no es cierto? Es decir, claro, en el fondo lo que muestra esta línea verde es que si yo me fijo una línea de pobreza X y la gente está ganando más plata que esa línea de pobreza, claro, va a parecer como que la gente está saliendo de la pobreza, que es la línea verde, ¿no es cierto? Pero a lo mejor esa línea igual siguen siendo pobres, porque a lo mejor todavía no le alcanza que comer, supongamos. ¿Ok? Y por lo tanto esto está completamente tergiversado. Es una posibilidad, ¿no es cierto? Una posibilidad. Eh, Aquí Rafaela da un argumento, ¿no es cierto?, de que al banco le va a interesar demostrar que hay menos gente pobre para quedarse con el crédito de que es gracias a su existencia. Ya, claro, entonces, claro, entiendo lo que tú quieres decir, ¿no es cierto? Ya que la evidencia generada por el mismo Banco Mundial, ¿no es cierto?, lo que puede mostrar es que el Banco Mundial quiere mostrar un éxito de sus políticas, ¿no es cierto?, de que ha ayudado a la gente a salir de esa pobreza. Y no es tan así, ¿no es cierto? O sea, estás dudando de la propia fuente, ¿ok? Nicolás dice, yo podría apelar a que son gráficos con datos antiguos. Súper, súper. Ahí ustedes están dudando de la fuente, dudando de la representatividad de lo que quiere medir la variable, ¿no es cierto? Están dudando de si refleja el verdadero sufrimiento de la gente, ¿no es cierto? Porque normalmente uno asocia pobreza con sufrimiento. Aquí Valeria dice, no sé si está considerado quizá el estándar de vida que tiene cada país, el costo de la moneda, etcétera. Voy a darle ese dato, ese dato sí lo tengo, lo que plantea Valeria como duda, ¿no es cierto? Yo creo la respuesta a esto, porque me sé cómo se calcula eso. ¿Ya? Lo voy a decir un rato más. Al final el punto no es si hay menos gente pobre, sino que todavía hay pobres. O sea, en el fondo el juego dice, mira, mientras existan pobres da lo mismo cuántos son, no tiene que haber pobres. ¿Okay? Por lo tanto, ahí está desmereciendo el estudio, ¿no es cierto? De que, ¿para qué miden esto? Si mientras existan pobres, no nos podemos quedar tranquilos. ¿Okay? Aquí dice Nicolás, dice, quizás hasta el 2015 hubo una decaída del porcentaje pobre, pero quizás ahora subió el porcentaje pobre teniendo en cuenta todo el contexto. De hecho, bueno, eso es lo que se espera que la pobreza vuelva a subir enormemente. ¿Okay?
También me voy a referir a eso. Y en esta época sigue habiendo gente en extrema pobreza. Sí, de hecho, eso es lo que dice el gráfico. Y voy a tomar un poco lo que dice, le voy a aportar un poco de información. A mí me gusta mucho este gráfico, porque es un gráfico mundial, no es porque, digamos, comparta las conclusiones ni nada. Pero mirando el dato frío, ¿no es cierto?, les voy a aportar dos informaciones. Este gráfico utiliza el concepto de extrema pobreza, que es una unidad internacional. ¿Y cómo se calcula? Lo último que leí decía era que se entiende por extrema pobreza a la persona que cuenta con menos de 1,75 dólares diarios, pero esos dólares, ojo, y ahí toco el tema que planteaba Valeria, son dólares normalizados al poder de compra. ¿Ok? O sea, 1,75 dólares es una unidad monetaria que es capaz de comprar las mínimas calorías para vivir. Por lo tanto, si el costo de la vida se encarece y uno puede comprar menos, se normaliza ese poder de compra. ¿Ok? Entonces ahí es donde, por eso se llama algo así como el dólar internacional histórico, algo así, que es aquella riqueza que permite comprar las calorías para subsistir. ¿Estamos? Entonces ahí está considerado el tema del costo de la vida. ¿Estamos? Entonces no es el dólar al precio actual o lo que puede comprar un dólar ahora versus lo que voy a comprar un dólar hace 100 años. No, eso está normalizado. ¿Ya? Y esa es una unidad de medida que es internacional. Creo que la ONU la utiliza. ¿Ya? Y más o menos se estableció pensando en que quien no tiene un poder de compra de las calorías mínimas que uno necesita, tiene alto riesgo de enfermar y morir. ¿Okay? Porque no tiene la dieta mínima necesaria para vivir. ¿Okay? Ese es más o menos el contexto. Claro, mira, y ahí un poco lo que plantea Nicolás, y eso es muy importante lo que yo les planteaba, porque en los países existen dos escalas de pobreza. Existe lo que se entiende por pobreza, que cada país fija su estándar. En Chile tengo entendido que son 80.000 pesos mensuales, algo así. Y está, pero por ejemplo en Argentina, lo que se entiende por pobreza, ¿no es cierto?, es mucho más alto, creo que son algo así como 220.000 pesos mensuales. ¿Estamos? Sin embargo, lo que es pobreza extrema, eso es un estándar internacional. O sea, yo no puedo comparar el porcentaje de pobre de Chile con el pobre de Argentina porque tienen varas de medida diferentes. El gobierno argentino tiene un estándar de pobreza más alto que el de Chile. Sin embargo, yo sí puedo comparar la pobreza extrema entre países porque todos los países miden la pobreza extrema igual, que es en base a la 1,75 dólares diarios. ¿Ok? Eso solamente para aclarar el gráfico. Miren, les voy a mostrar. Aquí está planteado el gráfico, ¿no es cierto? Al revés, ¿no es cierto? En el sentido de que ahora el eje Y, ¿no es cierto?, representa el número de gente que, perdón, déjenme que se extienda esto un poco. Lo que muestra este gráfico, ¿no es cierto?, es el caso, digamos, contrario, es decir, se normaliza respecto a 1820, ¿no es cierto? Y en 1820, si consideramos el 100% de personas, estamos hablando que cerca del 90% de la gente vivía en extrema pobreza, como se entiende internacionalmente en 1820, y hubo un dato que fue el de 2015 que yo les mencionaba, que fue un dato bien interesante porque decían que era la primera vez en la historia de la humanidad que bajábamos de un 10% de pobreza extrema, fue un 9,7 creo, algo por el estilo. Y eso se anunció incluso por la misma ONU como algo, un logro muy, muy bueno, ya de que por primera vez en la historia de la humanidad había menos de un 10% de pobreza extrema. 10% sigue siendo alto, o sea, si tenemos 7.000 millones de seres humanos, quiere decir que hay alrededor de 700 millones de seres humanos que no tienen lo mínimo para comer. ¿Ok? 700 millones, o sea, estamos hablando que son varios Chiles juntos. ¿Ok? Un montón de gente. ¿Ya? Ahí tenemos este caso. Ahora, miren, voy a empezar a analizar algunas trampas psicológicas y algunas trampas lógicas que a veces nublan el escepticismo, ¿ya? Y tomo este caso porque este caso genera reacciones emocionales, ¿ya? Yo podría tomar cualquier otro, pero normalmente trato de elegir los casos que generen como debate, y ustedes mismos se fueron en contra de los datos, ¿no es cierto?
Lo cual en algunos casos puede que tengan razón, en otros casos a lo mejor están cayendo en estas trampas lógicas, ¿no es cierto? Voy a pedirle que ustedes se hagan un autoanálisis en ese punto de vista, ¿ya? Porque lo que uno entiende por escepticismo científico no es que uno no pueda dudar de la evidencia, uno también puede dudar de la evidencia, de hecho eso es parte del escepticismo. Pero hay formas correctas de dudar de una evidencia, ¿no es cierto? Como también hay formas incorrectas o trampas psicológicas, ¿no es cierto?, que las cuales uno tiene que evitar a la hora de dudar, ¿ok? Y ahí hay un tema que no es menor, y esas trampas, tanto las psicológicas como las lógicas, están descritas y publicadas. ¿Cuáles son las trampas que uno debiera evitar a la hora de opinar? ¿Ok? Y eso lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿ya? Miren, esta es una trampa que es psicológica, ¿no es cierto? Que se llama, bueno, aquí no aparece bien, se llama el argumento sensible, ¿ya? Que es apelar a una emoción para negar la evidencia, ¿ok? Que un poco lo que dice, mira, ¿saben qué? Estos datos están malos, yo no lo siento así, o yo no lo veo así, ¿ok? En el fondo decir, mira, ese dato refleja como que la pobreza está bajando enormemente, pero yo no lo siento así. Mi percepción no es esa. Como yo siento la realidad, ¿no es cierto?, no se condice con esos datos. Eso se describe en la literatura como una trampa psicológica, de pensar que mis experiencias son representativas de la realidad y no aterrizarlas, ¿no es cierto?, a una cuestión que cuesta mucho hacer, ¿no es cierto?, que es pensar que mis experiencias son algo muy reducido del mundo y no son nada más que una anécdota en un contexto general. En el fondo, lo que cada uno de nosotros por separado vive o siente es un ámbito del mundo tan pequeño que pretender que refleja toda la realidad, hay un problema psicológico detrás. Mire, se lo planteo de otra forma, y lo voy a hacer deliberadamente, con ustedes, deliberadamente crudo para generar controversia. Incluso me voy a ir contra ustedes ahora, miren. Ustedes, ¿no es cierto? Y esto sí lo creo, honestamente, y lo creo, y no creo que sea tan ofensivo para ustedes, porque yo también formé parte de ese grupo, ¿no es cierto? De hecho, creo que ahora estoy en un grupo más extremo que ese, ¿no es cierto? La opinión de ustedes, me refiero a ustedes, estudiantes universitarios de la Católica de Valparaíso, ¿no es cierto? Jóvenes, ¿ok? Ustedes son un grupo tremendamente privilegiado socialmente. Tienen un acceso a una educación que una fracción muy pequeña de la población tiene. ¿Estamos? Tienen un acceso a una cultura que muy poca gente tiene. Tienen una capacidad intelectual que muy poca gente tiene. Y se rodean de gente que tiene un grado de educación muy parecido al de ustedes, que son sus amigos, que representa, aunque no lo vean, una élite intelectual. Ustedes no creo que lidien mucho con analfabetos, no creo que lidien mucho ustedes con personas que no saben leer, no saben escribir, que no saben interpretar un gráfico, ¿no es cierto? Eh, entonces, las experiencias de ustedes están bastante alejadas del total de la población. Conclusión, lo que ustedes sientan no son parámetros de nada a nivel social, más que de una élite. ¿Fui muy duro? ¿Están de acuerdo o no? Confirmas. De acuerdo, wow, no lo puedo creer. Porque miren, les pongo un caso, o sea, que esto es ficticio, esto sí que es ficticio. Ya, el dato es real, si lo saqué de la página de Nuestro Mundo en Datos. También es real que ustedes forman parte de una élite, yo también formé parte de esa élite y ahora creo que soy más burgués aún, ¿ya? O sea, no les voy a mentir, ¿ya? Yo fui pobre, pero dejé de ser pobre y también formé parte de la élite intelectual que están ustedes y ahora además soy burgués, así que vivo terriblemente acomodado, ¿ya? Pero lo que voy yo es que claro, hay un montón de filtros, ¿no es cierto? Entonces, como dice Nicolás, hay un montón de filtros, entonces pretender que ustedes representan lo que la gente sufre, eh,
cuesta creerlo, ¿ya? Porque ustedes son de la población más privilegiada en la sociedad actual, ¿ok? Y ustedes están a años de ser aún más privilegiados si es que se titulan y trabajan, ¿ya? Porque ahora ustedes representan una élite intelectual. Más adelante ustedes van a representar, además de una élite intelectual, una élite económica, ¿ok? Entonces, esas dos cosas a ustedes los van a alejar bastante del común de la gente, en términos de sus experiencias me refiero, no de sus preocupaciones. Obviamente que ustedes se pueden preocupar de la gente, ¿ya? Pero lo que voy yo es que pretender que lo que ustedes sienten o ven refleja en la sociedad, cuesta harto, ya cuesta harto, digamos, defender eso. Ahora, ese es como el argumento que está detrás de esta trampa psicológica, ya el argumento sensible. En estricto rigor yo lo llevé al extremo con ustedes, porque ustedes son cada vez menos representativos del total de la población, y cada vez van a ser menos representativos del total de la población, porque ustedes cada vez van a ser más privilegiados, ¿okay? Salvo que les pase algo grave en la vida, ¿ya? Pero si siguen un camino normal, de que terminan de estudiar, entran a trabajar en lo que estudiaron y van a tener un sueldo bastante por sobre la media chilena, ¿no es cierto? Ustedes van a ser cada vez más privilegiados, ¿okay? Ahora, independiente de eso, por ejemplo, supongan que esta afirmación de que esos datos están malos y yo no lo siento así, no lo dicen ustedes, sino que lo dice alguien que gana el mínimo, que representa el 50% de los chilenos, que vive, digamos, en una zona alejada, que nunca ha pisado una biblioteca, que no sabe leer, ¿no es cierto? Esa persona que está más cerca del promedio, ¿no es cierto? Y supongan que esa persona lo dice, ¿no es cierto? El argumento sensible, fíjense, sigue siendo válido, porque sigue siendo una sola persona. Cuando yo hablo algo de una población, yo no puedo pretender que el testimonio de una persona puede invalidar datos poblacionales, porque puede ser que lo que esa persona siente o ve sea una mera casualidad y no algo general, ¿ok? Es una trampa psicológica. Y fíjense que los psicólogos plantean, bueno, no sé si todos, digamos, pero menos los que algunos que yo he leído, plantean que eso obedece a una cuestión de que nosotros tendemos a ser egocéntricos, tendemos a pensar que el mundo gira en torno a nosotros, y por lo tanto el mundo es como yo lo veo, el mundo es como yo lo siento, ¿ok? Y cuesta que se imaginen otras realidades. Por ejemplo, les pongo así, esto es un invento, pero ustedes verán si se le aplica a ustedes, ¿no es cierto? Quizás ustedes en la circunstancia donde están, que son estudiantes, que tienen realidad económica normalmente precaria, yo también fui estudiante, yo no vivía casi como indigente, ¿no es cierto? Vive de allegado, arrendando y comiendo apenas con una dieta bastante alejada de lo ideal, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienden a ver a lo mejor una realidad económica súper precaria, ¿ok? Pero ustedes a lo mejor no han visto a gente salir de la pobreza. A lo mejor como ustedes han vivido pocos años, ¿no es cierto? Han vivido 20 años, quizá una persona que ha vivido 40 como yo, 60 como mis padres, o 80 como mi abuelo, ¿no es cierto? Bueno, esas personas a lo mejor sí han visto esta curva, la han visto en su población, ¿ok? Porque esas personas estuvieron abajo y salieron de ahí, ¿ok? Y no solo ellos y su familia, ¿ok? Y como ustedes no vivieron esa experiencia, porque están en una condición, digamos, precaria por razón de ser estudiantes, nacieron en democracia y con un país más o menos estable, ¿no es cierto? No vivieron el país o una sociedad devastada por peste, devastada por guerra, ¿no es cierto? Pestes reales, me refiero yo a las pestes que estaban descontroladas y que mataban, no sé, pues 100 millones de personas, no mataban, digamos, 100.000, ¿ya? Eh, Sin vacunas, ¿no es cierto? Sin internet, sin nada, ¿no es cierto? Gente con hambre, ¿no es cierto? Desnutrición, ¿ok? Bueno, a lo mejor ustedes como no vivieron eso, ustedes no creen esa curva porque no la han visto, ¿ok? Porque tienen su experiencia mucho más acotada, ¿ok? Por los años que han vivido, ¿no es cierto? Y por el círculo social donde se mueven, ¿ok? Un círculo social más o menos culto, ¿ok? Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser. Entonces el argumento sensible tiene esos peros. Y así se plantea, ¿no es cierto? El argumento sensible, algunos le llaman a esto algo así como la evidencia circunstancial, le llaman algunos, ¿no es cierto? Pero yo no le llamo evidencia circunstancial porque voy a mostrarle otro caso de evidencia circunstancial. Esto está mezclado con las emociones y con una mala interpretación de las experiencias particulares de vida.
¿ya? Insisto, creer que lo que yo vivo es la realidad, y no es una parte ínfima y muy pequeña de la realidad. ¿Okay? Eso requiere un poquito de, digamos, de reflexión. Díganme ustedes si le hace sentido, ¿no es cierto? Porque vi que varios dijeron que estaban de acuerdo. Eh, veamos cómo se les va dando. Dudas, consultas hasta acá. A ver, aquí me pusieron algo. Ah, ya lo leí esto de Nicolás. Ya, esta es se llama la falacia ad populum, ¿no es cierto? Que es un tipo de argumento sensible, ¿no es cierto? Que apela a emociones aún más fuertes, fíjense. Y yo la he visto incluso hasta en debates políticos. Eh, Cuando alguien dice que la pobreza ha aumentado y se le muestra el gráfico que le acaba de mostrar, un tipo de respuesta, independiente del tema de la pobreza, puede ser aplicado a cualquier otro, ¿no es cierto? Es un poco para renegar de la evidencia, son frases como esta. Por ejemplo, dice, explícale ese gráfico a ese abuelito que no tiene qué comer. ¿Ok? ¿Cuál es la trampa de esto? Ahí le puede decir, ¿no es cierto?, ¿qué le ven a este momento? Y aquí Joaco dice, déjame ver si interprete bien. Ahí le puede decir que esté dentro de la población más pobre. Que está dentro de la población más pobre. Claro, explícale ese gráfico a un abuelito que tiene que comer y que está dentro de la población más pobre. Ya. Nicolás dice, no va al caso. Valeria dice, la trampa es apelar a una persona y que esté en ese porcentaje de pobreza. Ya, se fijan entonces, y ahí dijeron ustedes dos cosas que son bien importantes, ¿ya? Que están mezcladas con este tema, los problemas que genera este argumento. O sea, cuando yo trato de dejar en ridículo a otra persona planteándolo como que fuese un insensible, ¿no es cierto? Decir, oye, tú me estás mostrando un gráfico para decir que hay menos pobres que antes, explícale esto a un abuelito. Ustedes mismos se dieron cuenta que primero, un abuelito que no tiene que comer, que obviamente que existen, ¿no es cierto?, no viene al caso respecto de lo que estamos poniendo a prueba, ¿no es cierto?, que es la pobreza poblacional, no la pobreza individual, ¿no es cierto? No viene al caso, ¿no es cierto? Por lo tanto, este comentario no solamente un comentario de mal gusto, un comentario deshonesto. ¿Okay? Es un comentario deshonesto porque apelan, y por eso se llama ad populum, apela a que en un debate, ¿no es cierto?, la gente se vaya en contra de la persona que defiende el tema de que la pobreza ha bajado, ¿no es cierto?, dejándolo como un insensible, ¿okay? Dejando como un insensible. Y esa frase, aunque sea cierta de que hay un abuelito que no tiene que comer, como decía alguno de ustedes, ¿no es cierto?, no viene al caso, ¿no es cierto?, es deshonesta por un lado, ¿no es cierto?, y además apela a, como decía Valeria, ¿no es cierto?, a una sola persona, ¿ok? De hecho, fíjense que ante un argumento como ese, la persona interpelada podría responder también de mala forma, diciéndole, explícale esto al abuelito que antes era pobre y ahora dejó de ser pobre, explícale tu postura contraria, digamos. Que sería lo mismo, en el fondo, a pesar que puede que tenga o no tenga razón, da lo mismo, sería apelar a la misma falacia, ¿ya? La idea es no apelar a falacias, o sea, este argumento es falaz, es una trampa lógica, ¿okay? Además de una trampa psicológica, ¿okay? No sé si me explico esto. Dudas hasta aquí, consulta, porque me acabo de dar cuenta que se nos acabó el tiempo. Dudas, consultas. O sea, es lógica, la trampa es lógica porque cuando tú haces una afirmación de tipo poblacional, no se puede invalidar con un dato individual. Si tú haces una afirmación de tipo poblacional, se puede validar o invalidar con datos poblacionales, no con datos individuales. ¿Ok? Porque uno dice que la población mundial es menos pobre, o más pobre o menos pobre. Por lo tanto,
Si yo quiero demostrar que eso es cierto o falso, tengo que apelar a datos poblacionales, no a el abuelito que no tiene que comer, que obviamente que existe. ¿Ok? Pero si pasamos de, con un invento, de 4.000 millones de seres humanos que vivían en extrema pobreza y pasamos a 1, ¿no es cierto? Ese 1 que va a seguir siendo grave, no invalida la baja de la pobreza. No sé si me explico. ¿Okay? Se puede invalidar por otras razones, pero no por datos individuales. ¿Okay? Hay un tema de lo que se llaman los niveles de la evidencia. Hay evidencia que es de tipo individual porque las afirmaciones son individuales, como que yo dijera, Juan robó una billetera. Para corroborar o refutar eso, yo necesito un dato de Juan solamente. Sin embargo, si yo digo la población es más culta, yo necesito datos poblacionales, no datos de que ustedes son menos cultos, son más cultos, ustedes, los de estudiantes del Instituto de Química. ¿Ya? Son muy pocos. ¿No? A eso me refiero. Y fíjense que hemos visto hasta ahora unas pequeñas trampas psicológicas y lógicas. Vamos a seguir en las próximas sesiones extendiendo este tema de las trampas psicológicas y lógicas a la hora de opinar, a la hora de argumentar. ¿Ya? Recién vimos 2, son un montón. ¿Ya? De hecho, ni siquiera las voy a ver todas en este curso. Voy a ver las más relevantes para la ciencia. ¿Ya? Creo yo, y capaz que se me queden algunas afuera incluso. ¿Ya? Si ustedes quieren traer ejemplos que podamos discutir, mejor. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar entonces el lunes. Cuídense y nos vemos. Saludos.